tema, divergencias al interior del oficialismo ha generado la petición de algunos parlamentarios que instan al gobierno a romper relaciones con Venezuela tras los nuevos antecedentes revelados sobre el homicidio del exteniente Ronald Ojeda. Una polémica que está lejos de acabar, todo en medio de las investigaciones de la Fiscalía que apuntan a que este crimen habría sido orquestado desde Venezuela. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto la diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes, presidenta además de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputada. Bienvenida. Gracias por la invitación, Carla. A ver, algunos dijeron que había que cortar relaciones diplomáticas, que no había que dejar entrar más ciudadanos venezolanos, por lo menos durante algún tiempo. Usted ha calificado todo esto como medidas efectistas, ha hecho como un llamado a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que es fácil frente a la indignación decir lo que a uno primero se le ocurre, cerrar las fronteras, salir a matar, en fin, cosas que son altisonantes, que son poco serias, y la verdad es que lo que uno puede ver hoy día es que el gobierno está haciendo paso a paso lo que tiene que hacer y está teniendo algún grado de respuesta. Por ejemplo, lo que dijo el fiscal, o el fiscal general venezolano, frente a prestar toda la colaboración, y también lo dijo el canciller. Yo creo que hay que esperar a ver cómo se desarrolla esto y confiar, digamos, en lo que estamos haciendo, que es subir el tono, exigir, ¿no es cierto?, que se cumplan los mecanismos de colaboración que existen a distinto nivel y en distintos sectores, y luego ver cuál es la respuesta. Romper relaciones significa, entre otras cosas, que no vamos a tener mecanismos para lograr solucionar el problema que tenemos con algunos venezolanos. Ya le voy a preguntar de lo más diplomático, pero toca usted algo que es lo práctico. El llamado a salir a matar, no sé si lo ha hecho alguien en serio, en redes yo lo leo, y por cierto que vamos a decir que eso no es una solución para ningún tipo de problema, eso dejémoslo de lado. Pero el llamado a cerrar fronteras, ¿por qué usted dice que le parece que es algo irresponsable, en caliente, que no sirve, cuando en el fondo sí, esto evidenciaría que tenemos un problema importante en nuestras fronteras? Porque la verdad es que no hay ninguna frontera en el mundo que esté 100% cerrada. Ya, o sea, usted ve que hay una imposibilidad de lograr eso. Efectivamente, y por lo tanto generar una expectativa de algo que no se va a cumplir en la práctica, porque es imposible cumplirla, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo y que ha significado una baja en los ingresos irregulares, la verdad es que no se va a cumplir. Entonces, me parece que el llamado es a seguir controlando las fronteras, mejorando eso, por cierto, a establecer procesos de regularización que nos permitan saber quiénes y dónde están, y de esa manera, después de una regularización que sea conocida por todos los extranjeros que hoy día están en Chile y que quieren residir en Chile, expulsar a aquellos que no lo hagan. Y con ojo, evidentemente, en aquellas personas que tienen antecedentes y que no debieran estar porque son un riesgo para la seguridad del país. El decir que no se puede cerrar la frontera, porque nadie puede cerrarla 100%, eso es verdad, ¿es decir que se está haciendo un buen trabajo de control de frontera o usted cree que hay un déficit? Porque igual llama la atención que haya personas que puedan venir de otro país, secuestrar a una persona, matar a una persona y prácticamente en el momento volver a salir sin que nuestra inteligencia, nuestras autoridades y los avances que se han hecho en el último tiempo logren detectarlo. Yo creo que las cifras muestran que se ha avanzado. Ahora, evidentemente, insisto, tenemos una frontera en el norte que es tremendamente porosa y por lo tanto es bastante difícil, pero ya las autoridades, ¿no es cierto?, las policías detectaron esta salida, digamos, y que este crimen eventualmente habría estado orquestado desde Venezuela. Yo creo que se ha actuado igual con una rapidez que estamos viendo en todos los sentidos y que es producto de que estamos implementando lo que se aprobó durante el año pasado en términos de legislación, y por otro lado hay una ministra y un ministerio que está a caballo de la situación. Pero también pensemos que si uno alega hoy día, la cosa no se resuelve mañana. El tema de seguridad es un tema que tiene corto, mediano y largo plazo, y hay que avanzar en esos tres ejes si queremos avanzar de una manera seria. Ya, usted hace un llamado a seguir los canales regulares, en el fondo, que es también la alternativa que ha adoptado el gobierno, que es esperar a ver cuál es la colaboración que preste Venezuela en esta materia. Pero hay una pregunta de fondo, que es si se puede confiar
en el gobierno venezolano y en la institucionalidad venezolana hoy día? Bueno, yo no voy a ser la que defienda el régimen de Maduro, no tiene las credenciales democráticas, evidentemente, pero uno en materia diplomática y sobre todo en relaciones internacionales, por las consecuencias que puede tener, tiene que manejar los pasos y la graduación en las relaciones bilaterales. Cierto es que a Venezuela no le conviene tampoco quedar tan mal teniendo a puertas unas elecciones que van a ser miradas desde todos los rincones de la región. Está importando mucho, ha seguido opositores, no deja inscribir a los candidatos. No sé si Venezuela ha cuidado tanto las formas en unas elecciones que ya desde afuera se ven como montaje casi, ¿no? Pero de todas maneras, el sistema, el prestigio internacional, el no estar asediado por otros estados por la falta de credenciales democráticas, eso también va a ser un factor que eventualmente puede ayudar. Vamos a ver si efectivamente se puede confiar, pero uno parte en las relaciones personales y también entre estados, parte de un principio de buena fe hasta que se demuestre lo contrario. Lo que pasa es que, claro, el hasta que se demuestre lo contrario es lo que está hoy día también en tela de juicio después de las declaraciones que hizo el canciller venezolano diciendo que el Tren de Aragua no existe. Entonces ahí muchos empezaron a cuestionar si no ha sido un poco ingenuo, un poco crédulo por parte de Chile el creer que firmando un acuerdo de cooperación o ahora esperando que Venezuela colabore se va a resolver un problema que para nosotros existe, pero para el canciller de ese país no, como por ejemplo el crimen organizado a través del Tren de Aragua. Bueno, cierto es lo que dijo el canciller y todos nos indignamos frente a eso, pero también es cierto que después de eso se han modificado las declaraciones en el caso de Venezuela por el fiscal y por el propio canciller. Por lo tanto, se está generando el piso que podría dar cabida a un diálogo y a una cooperación, que es uno lo que espera. Ya, o sea, ¿usted tiene expectativas reales de cooperación por parte de Venezuela en este caso? Tengo expectativas de cooperación, creo que le haría un daño a la región ponerse en el foco por la falta de cooperación en el caso de Venezuela. Espero que así sea y si no lo es, bueno, ahí pasaremos a otro estadio. ¿Y usted no cree o no se cuestiona si es que fue correcto, incorrecto o crédulo, incrédulo el que el subsecretario del Interior haya viajado a Venezuela, se haya firmado este pacto de cooperación? Muchos han puesto en tela de juicio si es que se puede generar un acuerdo con un país que hoy día no tiene las credenciales democráticas, cuya institucionalidad no funciona con la independencia, varias de las instituciones que se requeriría y a raíz de las declaraciones del canciller, con ciertas dudas de si hay voluntad realmente de cooperar en esta materia. Puede que no haya voluntad y si no la hay se va a manifestar en los próximos días. ¿No fue ingenuo o...? Es que a mí me parece que seguir calificando de ingenuo, inexperto, etcétera, se están siguiendo los pasos que hubiera seguido seguramente cualquier gobierno que está pendiente y que quiere solucionar diplomáticamente los problemas que pueda tener con un país. Así lo hacemos con todos los países. Pero eso ¿no va validando al gobierno de Maduro? ¿Cómo? ¿No va validando eso al gobierno de Maduro cuando se le deja ver como un gobierno que coopera, como un gobierno que firma estos convenios? Pero Carla, entonces quiere decir que Estados Unidos valida al gobierno, al régimen de Maduro porque tiene convenios que permiten la devolución de migrantes venezolanos al país venezolano. Ni en los peores momentos los países dejan de tener algún tipo de relación, entre otras cosas porque en Chile tenemos muchas personas venezolanas que están trabajando, que no tienen nada que ver con el crimen organizado y que requieren de esas relaciones, los mismos que chilenos allá. Y respecto al crimen organizado de las personas que cometen delitos en suelo chileno, tendrán que cumplir penas algunos y en otros casos vamos a tener que devolverlos a Venezuela. Y si no tenemos algún tipo de relación con Venezuela, esas personas se quedarán en Chile. Ahora, eso ha pasado, incluso teniendo relaciones con Venezuela, porque ha habido expulsiones que se terminan truncando porque Venezuela simplemente no los recibe. El carabinero asesinado la semana pasada logró abatir a uno de los delincuentes. No está claro si fueron los disparos del carabinero o de los compañeros de banda, digamos, pero esa persona, ese delincuente que falleció, tenía efectivamente una orden de expulsión desde el 2020 y 4 años después estuvo involucrado en un hecho gravísimo en nuestro país. Y uno se pregunta qué pasó. Bueno, ¿por qué no lo expulsaron? ¿Por qué seguía en nuestro país? Entre otras cosas, porque la única forma de expulsar hoy día es a través de vuelos comerciales y 2 personas por vez con 4 personas de investigaciones. Lo que hay que lograr y hay que presionar para
para eso y se podrá recurrir a todas las instancias regionales para ello, es que se abra una cooperación que permita, por ejemplo, que desde aviones chilenos de la Fuerza Aérea, etcétera, se puedan llevar a estas personas a Venezuela de vuelta y que puedan aterrizar los aviones efectivamente allá. Yo creo que son todavía medidas que en el contexto actual exponen a Venezuela a tener un mejor comportamiento y quiero confiar que eso es posible en los próximos días. Ya, así se evalúa si es que Venezuela está cooperando o no, por ejemplo, con la posibilidad de que aterricen aviones y lleven de vuelta a personas expulsadas, porque ¿cómo se va a evaluar? Una cosa son los dichos, y lo han dicho algunos parlamentarios, bueno, ok, pasemos de los dichos a los hechos, en el fondo, que esto no sea solo una declaración. ¿Cómo se evalúa o cómo se certifica que Venezuela estaría cooperando en estas materias? Yo creo que hay varios mecanismos. El mismo acuerdo que firmó el subsecretario Monsalve establece una relación de cooperación que va desde intercambio de información, que va con la realización de diligencias que se puedan hacer allá. En fin, digamos, hay mecanismos y que se va a tener que evaluar, evidentemente, no solo respecto de las personas migrantes que tienen una orden de expulsión en el caso de Chile, sino que también respecto del asesinato del teniente Ronald Ojeda. Y si efectivamente esas personas están allá, uno esperaría, ¿no es cierto?, que esas personas fueran detenidas y eventualmente extraditadas a Chile. Ya, vamos a ver si es que eso ocurre, porque es fundamental también para poder hacer justicia en esa familia que desde un primer momento dijo que estas personas que habían secuestrado y matado estaban en Venezuela, que se habían ido, que todo estaba orquestado desde allá. Diputado, usted llama a la responsabilidad, dice que no hay que cortar relaciones diplomáticas, que es la línea que ha seguido el gobierno, ex cancilleres también que han estado en esa misma línea, y dice que no hay medidas fáciles, pero ¿qué le queda a Chile por hacer? Porque también hay una ciudadanía que siente este rezago entre lo que se hace, los efectos que tiene y el que se nos cuelen personas por las fronteras todos los días que no vienen a aportar a Chile, que son parte del crimen organizado, del Tren de Aragua, de otras transnacionales, digamos, del crimen organizado. ¿Qué más tiene que hacer nuestro país? Yo creo que nosotros tenemos que seguir, digamos, con el marco de política de seguridad pública que venimos trabajando y que el gobierno viene implementando desde el año pasado. Sin duda quedan algunas leyes que me parece clave en las que hay que avanzar por lo que a la actividad legislativa se refiere. Y me parece que en el caso de las personas que cometen delitos en Chile, hoy día están los mecanismos para lograr avanzar rápidamente, pero necesitamos de Venezuela para terminar de implementar nuestra política de seguridad, que consiste, entre otras cosas, que las personas venezolanas que hoy día tienen antecedentes penales o que han cometido delitos puedan ser retornadas a Venezuela. Ya, todo esto que evidentemente frente al fenómeno a veces pareciera que se queda corto, hace que haya sectores que sean harto más radicales y que digan, por ejemplo, que lo que debería pasar es legislar para que el entrar de manera irregular a Chile se convierta en un delito. Porque en el fondo dicen, claro, la gente entra de manera irregular, después viene un proceso de regularización y se quedan, y finalmente no cumplieron con ninguna de las exigencias que se le debería hacer a las personas para que entren por una vía regular, con una identidad conocida, con un chequeo incluso biométrico actualmente. ¿Qué mirada tiene usted de algo así? Pensando en que evidentemente todo lo que se ha hecho pareciera quedarse corto frente al fenómeno, porque no se logra regular la frontera como a todos nos gustaría. Digamos. Ahora, digamos también que estamos en un flujo migratorio que no habíamos visto antes en América Latina. Son alrededor de 8 millones de venezolanos y venezolanas que fundamentalmente se han ido a los países latinoamericanos. Chile es uno de ellos. En principio yo no estoy a favor de criminalizar, no porque haya un buenismo o un romanticismo como nos achacan, sino que porque cuando las personas entran irregularmente y no les damos ninguna posibilidad, lo que estamos haciendo es arrojar a esas familias, ya sea a ser víctimas de trata, ya sea a terminar siendo también parte del reclutamiento que hace el crimen organizado en Chile. Por eso que la solución en la mayoría de los países democráticos, digamos, es un llamado a regularización que parte, digamos, con lo que se ha hecho del empadronamiento y qué sé yo, todo lo que es el trabajo biométrico. Pero después de eso tiene que haber una regularización, nos permite saber dónde están, quiénes son, tienen antecedentes, no tienen antecedentes y proceder, por lo tanto, a decir, mire, el que no lo haga, de ahora en adelante lo agarramos y se va de Chile.
Ya, pero lo agarramos y se va de Chile, en la práctica se pone en duda, porque no son muchos los que se agarran hoy día y se van de Chile. Las reconducciones, cuando se tratan de hacer, tampoco funcionan. Las expulsiones, bueno, no los reciben en sus países de orígenes. Hay una especie de limbo muy problemático que me imagino que no desincentiva la migración irregular, que es lo que uno esperaría. Bueno, que vengan migrantes, pero que lo hagan de manera regular. Por lo mismo que este no es un problema solamente de Chile. Necesariamente el problema de la migración hoy día tiene que ser abordado de manera regional, porque si yo tuviera la capacidad de cerrar la frontera, las personas que están en frontera se quedan también en un país de tránsito y eso genera los problemas en Argentina. Esto hay que abordarlo. El crimen organizado es quizás, lo voy a decir, es quizás el mejor proyecto de integración latinoamericana que ha habido. Está en todos los países de América Latina. Lo tenemos en Rosario, lo tenemos en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, ¿para qué decir en América Central? Y por lo tanto se requiere un trabajo de cooperación internacional y hay que presionar al gobierno venezolano a que haga ese trabajo internacional, regional, porque si no, el aislamiento y el descrédito de Venezuela va a seguir empeorando. Escucha, es que eso hace harto sentido si uno pensara que a Venezuela eso le importa, que a Nicolás Maduro eso le importa, pero hemos visto cómo, insisto, sin tapujos se ha perseguido opositores, tanto que hay nota de protesta por parte de nuestro gobierno, hemos visto los informes internacionales, hemos visto que hay candidatos que se quieren inscribir y se les inhabilita, se pone a otro y se le vuelve a inhabilitar, y si no se le puede inhabilitar, justo se cae el sistema. Insisto, todo eso que suena lógico, que es generarle una presión a Venezuela, da la impresión de que mucha presión no le genera, y escuchaba también a la prensa venezolana, o no venezolana, de Centroamérica o de los países que están más cerca de Venezuela, también en Sudamérica, diciendo que se esperaba una ola migratoria si es que Nicolás Maduro vuelve a ganar las elecciones, y hoy día no hay básicamente nada que nos indique lo contrario. Todo indica que él va a ganar estas elecciones que están hechas a su medida. Entonces podría empeorar incluso el flujo migratorio. Podría empeorar, pero yo ahí insisto, creo que quedan canales de presión regional, los foros que existen en la OEA, Mercosur incluso, etcétera. Hemos escuchado también cómo presidentes, en el caso de Colombia, en el caso de Brasil, que solían tener una postura más a favor, diría yo, de la defensa de Venezuela, hoy día están reculando eso. Ese tipo de presión genera consecuencias que pueden ser positivas desde el punto de vista de la seguridad para todos los países. ¿Usted tiene la convicción de que Venezuela es una dictadura o que es una deriva autoritaria, como dijo el presidente? Mire, la verdad es que no tiene credenciales democráticas, no tengo problema en decir que es una dictadura, o lo que pasa es que cuando uno dice dictadura, en el imaginario están los golpes de Estado, digamos. En este caso no empezó así, pero claramente, digamos, después de las últimas elecciones, con mayor razón, lo que no hay es separación de poderes, no hay, por lo tanto, una democracia que esté funcionando, y por lo tanto también es una derivada autoritaria de lo que fue inicialmente un proceso del que se hablaba que iba a ser democrático. Ya, ¿y usted siente que no hay un complejo en eso? Porque el presidente, hay dos formas de mirarlo. Quienes están dentro, no sé, por ejemplo, desde el Partido Comunista, algunos ven que ha sido duro con Venezuela, y otros desde afuera esperarían que fuera más duro, que a Venezuela se le calificara como una dictadura propiamente tal. ¿A usted cree que ha estado bien el manejo y la postura de Chile frente al gobierno de Nicolás Maduro? Es que no ha variado un ápice desde que asumió el presidente Boric. Siempre planteó que en Venezuela se violaban los derechos humanos, cosa que se ha acreditado además a través de informes de organismos multilaterales, y que ha perdido independencia, que no existe la separación de poderes, que todo se maneja desde, digamos, la cabeza de Maduro. Eso es insoslayable. Y por lo tanto no se puede hablar de una democracia, y habría que hablar, me da lo mismo si se llama dictadura o una derivada autoritaria, lo cierto es que ahí no gobierna el pueblo. Bien, pues diputada Lorena Frías, le queremos agradecer por haber estado con nosotros. Vamos a estar atentos a ver si esa extradición se produce, si es que Venezuela efectivamente colabora también para encontrar verdad, justicia en un caso tremendamente mediático en nuestro país, como fue el secuestro y posterior crimen del exteniente Ronald Ojeda, que era un disidente al gobierno de Nicolás Maduro.
Y me cabe nada más que decir que por favor nos tomemos estos temas en serio. Yo he escuchado a colegas decir que Carabineros tiene que salir a matar. He escuchado, mire, las peores tragedias en el mundo empiezan cuando las autoridades empiezan a hacer llamados que son una locura, como lo que se dijo el otro día, o de cortar las remesas que hacen las personas venezolanas. Mire, son $120 diarios, máximo 8.000 al año, lo que entregan la gente que trabaja en Chile, que es migrante, a sus familias en Venezuela, que sabemos que pasan además por una crisis económica de características estructurales. Gracias, diputada Frías, que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Nos vamos a ir a una pausa.